Jesús es el Mesías. Jesús es el Mesías. El drama más asombroso y más dramático de la historia humana es la vida de Jesucristo. Esto sin lugar a ninguna duda. El hecho más asombroso de la persona de Jesucristo, y esta es una de las evidencias que a mí me encanta cuando soy invitado a alguna universidad o algún grupo de científicos o de profesionales, compartirles. Una de las evidencias más asombrosas de la vida de Jesucristo es que es la única persona en la historia, el único personaje de la humanidad del quien se dieron detalles de una forma minúsculos, podríamos llamar, acerca de cuándo iba a nacer, dónde iba a nacer, quiénes iban a ser sus padres, qué iba a hacer durante su ministerio terrenal, cómo iba a ser apresado, quién lo iba a vender, cómo iba a entrar a la ciudad de Jerusalén, qué iba a suceder en la cruz, qué iba a suceder antes de la cruz, en la cruz, después de la cruz y durante la ascensión. Vuelvo a repetir, los detalles acerca de la vida de Jesucristo se encuentran en cientos de documentos escritos que nadie ha podido refutar, porque estos documentos aún permanecen ahí plasmados. Los que fuimos a Israel hace algunas semanas, entramos al Museo del Holocausto, y en el mero centro del Museo del Holocausto hay una como rotonda con todos los pergaminos del Mar Muerto, que también se llaman los rollos de Qumran, donde se encontraron en 1946, y exactamente el libro de Isaías, tal como estuvo en los pergaminos escritos y casi todos los del Antiguo Testamento, ahí están plasmados para que la propia humanidad se dé cuenta que la Biblia es un libro inspirado por Dios y que no es algún invento de los seres humanos. Estos detalles de la vida de Jesucristo nos muestran de quién conoces tú en la historia. Y esto me encanta, repito, preguntarles a los maestros universitarios y a los estudiantes de filosofía: ¿quién de ustedes conocen a alguien en la historia que de una manera tan perfecta se haya escrito de él con tantos siglos de anticipación? Por ejemplo, hace 500 años, ¿verdad? Nadie sabía hace 500 años que Shakespeare ni siquiera iba a nacer. Mahoma, no hay absolutamente ningún documento que hable quién iba a ser, dónde iba a nacer, quién iba a ser su madre, etcétera, etcétera. De Buda, jamás se mencionó que iba a nacer Buda, ni que iba a aparecer por ahí este personaje de la historia. Y así nos damos cuenta que de todos los líderes religiosos, de los grandes hombres, de los grandes líderes, no existe en la historia ningún documento que haya dicho cuándo iban a ser el Dalai Lama, cuándo iban a ser tu gurú, el Maharaji Nachi Kachi Kokukachi, y cuándo iban a ser todos los líderes y falsos profetas que circulan por el mundo. Sin embargo, aquí tenemos en la Biblia los detalles más asombrosos, anunciando detalle, vuelvo a repetir, por detalle, de manera inequívoca, las profecías con cientos años de anticipación acerca de la vida del que mañana casi el mundo entero hay vacaciones porque celebran el nacimiento de Jesús. ¿Conoces algún otro personaje a quien el mundo le dé vacaciones porque nació? ¿Nació Buda? Ni siquiera sabes cuándo nació Buda, ni yo tampoco. Sé que nació en la ciudad de Medina, etcétera, etcétera. No sé la fecha. Nadie sabe cuándo nació Mahoma. Nadie sabe cuándo nació Hitler, cuándo nació Napoleón, cuándo nació el Dalai Lama, etcétera, etcétera. Y mucho menos que se paralicen las actividades y que hay un espíritu en el mundo de jingle bells, noche de paz, y un espíritu como de melancolía que embarga el mundo, y un espíritu donde todo el mundo se siente casi obligado a dar algo a alguien porque es la época de los regalos. ¿Quién puede en esta Navidad no darle un regalo a sus hijos, a su esposa? ¿Verá? Solamente los tacaños. Pero entre nosotros, ¿verdad? A los pastores nos dan regalitos también. Ojalá que a la salida hay algún 2 que 3 por ahí.
Y es la época en la que todos nosotros tenemos ese espíritu de compartir. ¿De dónde viene este espíritu? ¿Por qué es ahora en Navidad cuando precisamente sentimos el regalarle algo a alguien? Porque estamos celebrando el regalo más grande que Dios nos dio, a su Hijo Jesucristo. Vemos en estos incidentes y en estas evidencias 4 grandes verdades demostradas por este hecho maravilloso de las profecías cumplidas. Porque al analizar tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento y poder darnos cuenta que ningún hombre jamás en la historia ha sido capaz de haber escrito estas profecías cumplidas al pie de la letra y enseñanzas acerca de Cristo, que tenemos que concluir de una forma inevitable 4 cosas. Número 1, que la Biblia no es hecha por humanos. Toda escritura, dice 2 Timoteo capítulo 3, es inspirada por Dios. ¿Qué significa esto? Que cuando el rey David estaba escribiendo el Salmo 22, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Las palabras que 1000 años después Jesucristo iba a mencionar cuando estaba agonizando, ¿quién se las puso a David? Repartieron mis ropas, echaron suerte sobre de ellas, mi corazón fue como la cera, veo a las gentes como animales. Y comienza el Salmo 22 a describir la crucifixión 1000 años después. ¿Quién pudo decirle a Moisés, Génesis 3:15, que habría una semilla de una mujer? Espérenme un momento. Ahora que descubrimos el genoma humano, nos damos cuenta que la mujer no tiene semilla. La semilla la trae el hombre, que es el esperma. Entonces, ¿por qué dice Génesis 3:15 que de la semilla de la mujer iba a nacer un hombre que le daría en la cabeza a la semilla de Satanás? ¿Por qué? Porque estaba anunciándose antes de que se descubriera en 1860 por Mendel los principios de la genética. Ya la Biblia hablaba de que el nacimiento de Cristo, al decir la semilla de la mujer, que Cristo nacería virginalmente de una mujer. Los teólogos decían, ¿cómo puede una virgen tener un hijo? Porque es el momento en que tiene un hijo, pues ya no es virgen, ¿verdad? Pero sin embargo, nadie podía entender que iba a ser engendrado por obra del Espíritu Santo. Entonces, cuando la Biblia dice, toda escritura es inspirada por Dios, la palabra inspiración significa soplar dentro, spiro. O sea, Dios hizo esto, sopló esos pensamientos para que David los escribiera, sopló sus pensamientos para que Moisés los trasladara a los pergaminos, sopló los pensamientos sobre Pablo, sobre Juan, sobre Santiago, sobre Lucas, sobre Marcos, etcétera, etcétera. Y lo que esos hombres estaban escribiendo, se juntaron los documentos que forman los 66 libros de la Biblia en un periodo de 1500 años. Vuelvo a repetir, la Biblia fue escrita en un periodo de 1500 años por más de 40 hombres, que unos eran pastores, otros profetas, otros campesinos, otros pescadores, y casi entre ellos ninguno se conoció. Y sin embargo, esos 66 libros, cuando los pones juntos, hablan exactamente de lo mismo, de la obra de la redención a través del Mesías, el Hijo de Dios. Una vez yo le pregunté a un señor que me fue a vender enciclopedias a la casa de ustedes, y me llegó la Ilíada, Homero, Herodoto, las obras del dramaturgo de Shakespeare, la mitología griega, etcétera, etcétera. Y le pregunté a este vendedor de enciclopedias, ¿de casualidad no tienes por ahí 2 o 3 libros que hayan sido escritos con 5 años de diferencia por 3 autores diferentes y que converjan los 3 en el mismo pensamiento? Me dice, se metió a su computadora y bla, bla, y buscó. Dice, no existe tal cosa, y tengo 35 años vendiendo enciclopedias, no existe eso en el mundo de la literatura. Entonces yo me dirigí a mi escritorio y saqué la Biblia de mi oficina y le dije, te presento, no 3, te presento 66 libros.
escritos no en 4 o 5 años de diferencia, sino en un periodo de 1500 años. Y no por 2 o 3 autores, sino por más de 42 autores, y los 66 libros escritos en ese periodo hablan y mencionan todos y se combinan, y la armonía que existe entre ellos solamente pudo haber sido sobrenatural. Solo Dios pudo haber inspirado este libro. Así que cuando alguien te diga es hecho por los hombres, no saben ni siquiera lo que te están diciendo. En segundo lugar, esto nos demuestra que el Dios de la Biblia es el único que conoce el principio y el final. Él es el único y verdadero Dios. Nadie más que Dios conoce el futuro. Y tú te puedes meter con las filosofías o las profecías de Nostradamus. Del 100% de sus profecías, el 23% sean cumplidas, y las otras hasta la fecha nadie las entiende. Las profecías de Janine Dixon, las de los brujos, que va a llover, que la semana que entra un terremoto, pero la Biblia dice una regla: cuando alguien diga algo del futuro y se cumpla, el 100% es de Dios. Un solo 1% que se equivoque la persona, esa persona no ha hablado de parte inspirada por el Espíritu Santo. Así que esto nos demuestra, ¿verdad?, que solo el Dios de la Biblia pudo haber inspirado esto. El profeta Isaías, en el capítulo 44, versículo 6 al 8, nos dice estas palabras al respecto. Así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos: yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. ¿Saben qué significa esto? Que estamos en el siglo XXI y la ciencia, con todos los descubrimientos tecnológicos y avances científicos, como dijo Dion Teofilito, ni podrán descubrir nunca jamás cómo se originó el mundo, cómo se originó la tierra, cómo comenzó la humanidad y el origen y el principio de la vida. La ciencia jamás podrá remontarnos al inicio y al origen de las cosas, porque para que sea científico tiene que ser repetitivo. Entonces solamente le queda a la ciencia teorizar, hipotetizar, filosofar, inventar cosas, porque los científicos también inventan, como la teoría de la evolución. Pues creo que venimos del chango. Pues pregunta a ver qué cara tenía tu abuelita. Y el Dios de la Biblia nos muestra el principio y nos enseña que todo comenzó con una primer pareja. Y cuando venimos a la Biblia a estudiar Génesis, descubrimos que la ciencia comprueba que venimos de una sola pareja. Cuando la Biblia dice que todo será su género y su especie, y de acuerdo a la semilla que exista, la genética ahora nos demuestra que cada semilla de fruta, de uva, de naranja, el esperma del hombre, el esperma del chango, el esperma del hipopótamo, tienen un código genético, un software, un programa que determina el color de la uva, el color de la naranja, el color de la manzana. ¿Quién puso ese código, esa información en cada una de las cosas para que los changos sean changos, la jirafa sea jirafa y nosotros no seamos changos y no seamos seres humanos? Dios. Y ahora la genética lo demuestra claramente. La Biblia demuestra que nosotros fuimos creados del polvo de la tierra, y la ciencia comprueba ahora que los 19 elementos químicos de la tierra, fósforo, magnesio, yodo, potasio, fósforo, etcétera, etcétera, y los 4 gases que forman la tierra son los 4 gases y los 19 elementos químicos que forman el cuerpo humano. ¿Quién se lo dijo a Moisés? Y Dios sacó del hombre a la mujer. Todos habíamos creído que primero el huevo y después la gallina. Pregúntale a tu maestro, ¿quién fue primero, el huevo o la gallina? La gallina. ¿Y quién la puso? El huevo. Y si fue el huevo, ¿quién puso al huevo? Y ahí se queda la situación. Y la Biblia nos dice, nadie se pudo haber imaginado que iba a ser al contrario. Todos podríamos decir, bueno, si yo nací y si somos hombres es porque hubo una mujer, porque todos los hombres venimos, gracias a una mujer los hombres vivimos. Entonces lógicamente que para que haya hombres tuvo que haber sido una mujer la primera,
pobladora y de donde Dios sacó el material genético para crear a los hombres. Y la Biblia nos muestra lo contrario y la ciencia lo comprueba. La mujer tiene 2 cromosomas, X, X, y el hombre tiene cromosomas X, Y. Si Dios hubiera sacado a Adán del material genético de la mujer, hubiera sido una raza híbrida. Pero al Dios habernos enseñado en la Biblia que del material genético de Adán, de su costilla, sacó a la mujer, nos demuestra la ciencia miles de años después de que entonces era posible con el cromosoma que le falta a la mujer, que es el Y, que hubieran hombres y mujeres en el planeta. Y la ciencia dice, y la Biblia tenía la razón. Y así podríamos, ¿verdad? Yo tengo una conferencia que se llama Evidencias Científicas de la Biblia. Tengo otra serie que compartí que se llama La Ciencia y la Biblia. Podríamos pasarnos aquí demostrándoles a ustedes genéticamente, biológicamente, físicamente, astronómicamente, arqueológicamente y psicológicamente las evidencias de que la Biblia es un libro sobrenatural. En tercer lugar, nos demuestra que el Dios de la Biblia es omnisciente, que todo lo conoce, para haber sido capaz de predecir el futuro con tanta exactitud y haberse cumplido con tanta ateísmo, escepticismo, ignorancia de la gente, es porque el Dios de la Biblia lo hizo. Dice Isaías 44:8, así dice Jehová, yo soy el primero y el postrero. ¿Y quién, versículo 7, desafía a Dios a los seres humanos? ¿Quién, díganme ustedes, proclamará lo venidero, lo declarará y lo pondrá en orden desde delante de mí, como hago yo desde que establecí el pueblo antiguo? Anúncienles lo que viene y lo que está por venir. ¿Qué nos dice la Biblia? El orden de las cosas, de la historia. La historia es la historia de Dios y la historia tiene un orden, porque el Dios del universo es un orden, es un Dios de orden y de diseño y de perfección. Y llegamos a Génesis y se le dice a Abraham, tu generación pasará 400 años en Egipto. Se le dice a Abraham exactamente lo que la historia comprueba. ¿Cuánto tiempo tuvieron los judíos en Egipto? 400 y pico de años. Y así son puras profecías y profecías anunciando Dios, y viene esto, y viene esto, y viene aquello. Pero lo más importante de todo era que venían anunciando la venida del Mesías. Solo Dios puede predecir el futuro con tanta exactitud. ¿Quién profetizó que antes de que Cristo viniera no iba a ser Rusia, no iban a ser los Estados Unidos, no iba a ser Francia, no iba a ser Alemania, no iba a ser Inglaterra, no iba a ser España ni Italia, el último imperio mundial? La Biblia profetizó hace 2600 años que antes de que viniera Cristo, Europa volvería a resurgir con un grupo de 10 naciones que el anticristo va a gobernar, y ni Rusia, ni Estados Unidos, ni ninguna otra potencia en el mundo puede tener la supremacía política, militar y económica que ahorita, ante nuestros ojos, Europa está teniendo. El dólar tiene 2 años que no se puede levantar el dólar. El euro lo supera, el yen japonés ya está superando al dólar. La OPEP, la Organización de Países Exportadores de Petróleo, acaban de firmar un acuerdo de no comprar petróleo en dólares, sino en euros, para darle en la torre al dólar. Y se espera en los próximos años una grande recesión en los Estados Unidos de Norteamérica. ¿Por qué? Para que se cumplan las profecías. Estados Unidos tiene los días contados, Rusia tiene los días contados, y ante nuestros ojos Europa se está elevando ante el poder económico, militar, político más grande de toda el orbe y de todo el planeta. Los profetas hebreos lo dijeron con 2600 años de antigüedad. ¿Quién profetizó que Irán e Irak, Ezequiel 38, del 4 al 6, iban a ser las 2 naciones que iban a acompañar a Rusia para atacar a Israel, cuando hace unos meses el presidente de Irán declaró: yo voy a exterminar a Israel? Todas las cosas que la Biblia profetizó ante nuestros ojos, somos testigos de que los profetas hebreos hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Dice el versículo 8: no temáis ni os amedrentéis. El temor fuera de nuestra vida. Si sabemos que estamos en manos de Dios, que nada ni nadie nos va a separar de Él,
y que si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Sigamos avanzando hacia nuestro destino, porque Él es el primero y Él es el postrero, y Él es el que nos dio el origen y Él es el que lo terminará. Y si Él es el último y el postrero, nos estamos encaminando hacia el final, y al final, a la otra orilla del lago, nos está esperando nuestro Maestro y Salvador Jesucristo. Aleluya, gloria a Dios. Gloria a Dios. Pero podríamos tener ateos, escépticos, que nos podrían objetar diciéndonos: bueno, tal vez han arguido, fueron meros accidentes, chances, coincidencias que sucedieron. Pero, señor ateo, señor escéptico, señor agnóstico, déjeme hacerle esta proposición. Cuando cierto número de detalles son dados, el chance del cumplimiento de una profecía es absolutamente descartado dentro de la ley de las probabilidades. Las profecías de Cristo nos dan varios detalles de tiempo, lugar, incidentes, nombres que acompañan a estas profecías, nombres de políticos que iban a surgir, y no se puede demostrar que son cientos de chances y accidentes juntos. Supongamos que solamente hubiera 50 profecías. Fíjense nada más, vamos a ponérsela fácil a los ateos. Solamente 50 profecías de las 333 que hay. Vamos a bajarle el número, le vamos a bajar más de 200 rayitas y nos quedamos con 50 profecías nada más de las 333 que hablan de Jesucristo, relacionadas con la primera venida de Jesucristo, y que ya nos dieron detalles de su venida y que todas se cumplieran en las personas de Jesús. Solamente 50. Escúchame, la ley de las probabilidades nos indica de que para que se hayan cumplido por chance o por accidente, serían, de acuerdo a esta ley, de 1 en 1000 en 1.125 billones. Para que ustedes me entiendan lo que estoy diciendo, agarra un alfiler y lo entierras en el Distrito Federal, para que se den cuenta más o menos cuántas probabilidades hay de que escarbando lo encuentres. 1 en 1.125 billones, si es que lo encuentras. Esas son las mismas probabilidades de que las profecías de Cristo hayan sido accidentes o chances. Y si ahora solo añadiésemos a esto dos elementos más, a estas 50 profecías, que son el tiempo y el lugar donde sucederían, la inmensa improbabilidad de que se hubieran cumplido por coincidencia excedería a todos los números que pudiéramos tener para ser contados. Veamos rápidamente algunas profecías anunciando que el Mesías vendría. En Génesis 3:15 fue la primera, donde se profetiza que de la semilla de la mujer vendría el que heriría en la cabeza a Satanás. Entonces, desde aquí encontramos la primera profecía de que una semilla de una mujer, el Mesías que vendría, nacería de una virgen. Tenemos en Zacarías 9:9: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. No solamente se está anunciando de dónde, en Jerusalén. No solamente se está anunciando que iba a venir un Mesías o un rey, sino que también se está anunciando, vean los detalles, montado en un burro. Y cuando Cristo llegó a Jerusalén y ya estaba cansado de que creyeran que Él venía a liberarlos del yugo romano, en lugar de montarse en un caballo blanco, que es donde se montaban todos los conquistadores y todos los centuriones que llegaban de las guerras para ser aclamados como héroes y con coronas de oliva por el pueblo romano, Jesucristo se sube a un burro.
y comienza a caminar con el burro, y al llegar a las puertas de Jerusalén se baja del burro y comienza a llorar, y se le bañan sus ojos de lágrimas y grita: Jerusalén, Jerusalén, ¿cuánto tiempo hace que quise como la gallina juntar a los pollitos bajo sus alas, juntarte a ti, pero tú no quisiste? En verdad te digo que no me volverás a ver hasta que digas: Baruch Hashem, Adonai Eloheinu, bendito el que viene en el nombre del Señor. ¿Cuántas probabilidades hay para que no solamente dijeran que iba a venir, sino el lugar y el burro en el que iba a estar montado? Esta es una de las 333 más que existen en la Biblia. Otra más, Isaías 11:1: saldrá una vara del tronco de Isaí, que era el papá de David, y un vástago retoñará de sus raíces. Aquí se profetiza que el Mesías descendería de una semilla, de un esperma, de un linaje, de una familia, exactamente que fuera del rey David, como Dios en 2 Samuel 7 le prometió a David. Digan a la hija de Sión, Isaías 62:11: he aquí viene tu Salvador, he aquí su recompensa con él, y delante de él su obra. Aquí se anuncia que vendría el Mesías, pero que vendría también a recompensar, y que vendría también a hacer las obras de Dios. Pero el Mesías tenía, antes que reinar, tenía que sufrir y morir en una cruz. Vean ustedes, de las 336 profecías cumplidas de Cristo en el Nuevo Testamento, examinemos algunas poquitas. Génesis 22:18: tendría que ser la simiente de Abraham. En tu simiente, le dice Dios a Abraham, en tu semilla, en tu esperma, serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste mi voz. Esto fue escrito hace 4000 años. ¿Cuándo se cumplió? En Gálatas 3:16 en el Nuevo Testamento. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas, y a su semilla, a su simiente. Y no dice a las simientes como si hablara de muchos, sino como de uno: a tu simiente, la cual es Cristo. Otra, que vendría de la tribu de Judá. Génesis 49:10: no será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga el enviado o el Mesías. Hebreos 7:14: porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá. ¿Qué le estoy enseñando, santos? Profecías de Génesis, de Zacarías, de Isaías, de Ezequiel, de los profetas, que se cumplieron en el Nuevo Testamento. Lo que dijeron los escritores del Antiguo Testamento, lo cumplieron y dijeron los escritores y los apóstoles. Esto que dijeron estos profetas hebreos, nosotros lo estamos viendo, y el cumplimiento está delante de nuestra faz, para demostrar que el Mesías verdaderamente era el único Mesías que la humanidad ha tenido. Isaías 7:14: por tanto el Señor mismo os dará señal, he aquí la virgen. ¿La virgen? Si es virgen, ¿cómo puede estar preñada? La virgen concebirá. ¿Cómo puede concebir? Pues ya dejaría de ser virgen, ¿no es verdad? Pero aquí se está hablando que una virgen va a concebir. ¿Cómo puede una virgen concebir si no es embarazándose de un hombre? ¿De qué está hablando Isaías? La virgen concebirá y dará a luz un hijo, y su nombre será Teófilo. Eso dice Pancracio, Palemón. Su hijo será Dios con nosotros. ¿Por qué? Porque era Dios el que nacería en el vientre de esa virgen, y ella no se embarazaría de un hombre, se embarazaría del Espíritu Santo. El esperma del Hijo de Dios lo puso el Espíritu Santo. ¿Cuándo se cumplió? Llega el ángel Gabriel, y estando desposada María con José, antes, dice Mateo 1:18-23, antes de que se juntasen, antes de que se casasen legalmente, María y José estaban comprometidos, no podían tener relaciones sexuales antes de casarse. Antes de que se casaran, antes de que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. La Biblia nos es clara: no fue José quien embarazó a María. Un ángel le dijo a José, porque al saber José, Madre Santa, y digo Santa María Cachucha haber dicho José, en cuanto se entere en la colonia Roma
de que mi novia está embarazada, que nos van a acusar que nos comimos la torta antes. Y va a ser humillada y hasta pueden matarla a pedradas por adulterio. Porque si me preguntan que yo fui, yo voy a decir que a mí que me esculquen. Y entonces, sabiendo el ángel los pensamientos de José y cómo un hombre podía soportar la humillación de ver a su novia embarazada, oye, que me diga tu novia, ¿verdad? Me embarazó un ángel, que te lo crea Santa Claus, le vas a contestar, ¿verdad? Tuvo que intervenir sobrenaturalmente Dios. No se lo hubiera creído, ningún hombre le hubiera creído eso. Entonces un ángel tuvo que intervenir, entrar al escenario mundial y decirle: no tengas miedo de recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Pero esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta Isaías: una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Esta es la palabra de Dios y las evidencias maravillosas del nacimiento de Cristo. Ahora, no solamente nos dice la Biblia que iban a hacer, que iban a traer un burro, sino que también el poblado donde iban a ser. Miqueas 5:2. Pero tú, Belén Efratá, para estar la más pequeña entre las familias de Judá, de ti, no de Toluca, ni de Río Lerma, ni de Cuautitlán Izcalli, de ti, precisamente 500 años antes de que naciera el Mesías, los profetas dijeron: en este precisa lugar, en esta aldea pequeñita, insignificante, que significa Belén. ¿Qué significa? La casa del pan, en hebreo. Ahí estuvimos, bueno, nos íbamos a quedar una noche, pero no nos quedamos. Que se los cuento los que fueron a Israel, ¿por qué no nos quedamos? Salimos por piernas. Bueno, esa es otra historia. La casa del pan, porque el que vendría a nacer ahí era el que venía a darnos el pan de vida y alimentar la vida espiritual. Hasta la aldea estaba relacionada en su nombre con el carácter del personaje que iba a nacer ahí. De ti saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde los días de la eternidad. O sea, el que nazca ahí en Belén no está comenzando su vida ahí, él ya era antes. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era con Dios. Antes de que Abraham fuera, Cristo existía. Antes de que María lo engendrara, él ya existía. Sus salidas, dice la profecía, ya eran desde la eternidad, porque él es el eterno Hijo de Dios. Bueno, y así podíamos nosotros continuar viendo todas estas cosas. Zacarías 11:12, y pesaron sobre mi salario, que iba a estar vendido por 30 monedas de plata. Se cumplió cuando lo vendió Judas por 30 monedas de plata, la descendencia que él iba a tener, etcétera, etcétera. En la cruz, en el capítulo 22 del Salmo, sería crucificado, clamaría angustiado, orarían sus manos y sus pies, su muerte sería por un estallido del corazón, y sobre sus ropas jugarían suertes. Detalle tras detalle, tras detalle, tras detalle del tiempo, lugares, personas. La Biblia hablaba con cientos de siglos todo lo que iba a pasar con el Mesías, para que nosotros, con un poquito de razonamiento, con un poquito de lógica, con un poquito de honestidad y con muchísima humildad, reconozcamos que Él es el Señor. Y no solo la Biblia nos muestra con cientos de años de anticipación todo aquello que el Mesías cumpliría, sino que el mismo Jesucristo, cuando vino al mundo, lo sabía. ¿Desde cuándo lo sabía? Posiblemente desde los 12 años de edad. Cuando estaban en la fiesta los papás y la algarabía, y por acá por allá, y la rueda de la fortuna y los caballitos, etcétera, etcétera, y de repente en toda la gente, la peregrinación, vámonos José y María, y pues como ahí no se preocupaban de que alguien se robara al niño, a aquellos, porque todos eran conocidos del pueblo, habían ido a esa fiesta a Jerusalén, y ya iban ahí como 3 días caminando, y pues María, por el niño, ¿dónde andará? Por ahí anda el niño. Pues el niño, ¿cuál? ¿Dónde estará? Jesús, ¿dónde estás? No, ahí lo encuentra. Y se regresa José y María a Jerusalén.
Y lo buscan por todos lados, en la feria, en Reino Ventura, en los caballitos, etcétera, etcétera, donde un niño era lógico que pudiera estar. Nadie se hubiera imaginado dónde encontraron al niño en el templo, hablando con los doctores de la ley a los 12 años de edad y maravillándolos con las respuestas que les estaba dando. Hijo, ¿dónde estabas? Y les contesta el niño: ¿qué no sabéis? Que en los negocios de mi padre me es menester estar. O sea, papá y mamá, gracias a Dios que ustedes han sido mis padres terrenales, pero como los niños hebreos a los 12 años estoy dando el primer paso para mi emancipación, para comenzar a tratar de crecer en la gracia y el conocimiento de mi Padre. Ahora va a haber otra enseñanza que vendrá del cielo. El Espíritu Santo me va a comenzar a enseñar, y hasta el río Jordán el Espíritu Santo vino sobre él y le dio el poder de poder comenzar a predicar. Pero la Biblia es muy clara respecto a que Cristo sabía, y les dijo a los discípulos: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de pecadores y de religiosos, y a los 3 días sea crucificado y a los 3 días resucite. Escuchen esto: cuando Judas planeó matar a Cristo con los religiosos fariseos, no lo querían matar en la Pascua, y dijeron: no lo hagamos en la Pascua, busquemos cualquier otra ocasión menos la Pascua, porque si lo hacemos en la Pascua va a haber mucha gente que lo sigue y que a lo mejor se nos echan encima. Y la Biblia nos muestra que el tiempo, la hora y el día, los minutos y los segundos de la muerte de Cristo no estaba en el consejo de los hombres, sino en la sola potestad del Padre. Y aunque los hombres planearon eso, en el momento en que la última cena, Cristo descubre a Judas y le dice: el que moje el pan en mi plato, él que se me va a entregar. Nadie se dio cuenta de que era Judas, pero Judas sí se dio cuenta de que su maestro ya sabía quién era él. ¿Y saben qué hizo Judas? Se salió corriendo y se fue con los sacerdotes y les dijo: vamos a tener que adelantar la muerte de este hombre, porque él ya sabe quién soy, y si no, ya no lo vamos a poder capturar, y se va a ir a escapar de Jerusalén y se va a esconder. Entonces fueron por un grupo de soldados romanos a Getsemaní a buscarlos, que es donde Cristo dejó a Judas, y entonces regresaron y ahí capturaron a Jesucristo, porque era la hora, la noche, el día y el año que Dios había escogido. Tú no vas a morir cuando los doctores digan, tú no vas a morir cuando las personas opinen, tú vas a morir, yo voy a morir en el tiempo exacto que Dios tiene destinado para nosotros. Y antes de eso, nada ni nadie nos podrá separar de su amor. Ni espada, ni desnudez, ni vergüenza, ni hambre, ni pobreza. Y ese es el valor con el cual caminamos hacia nuestro destino. Nuestro destino ya está marcado. Y estamos caminando somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, las cuales Él preparó. Solamente estamos caminando en el camino que Él ya nos preparó hacia el destino final, a encontrarnos con Él, para que enjugue nuestras lágrimas, seque nuestros ojos y nos diga: sean benditos al reino de mi Padre. Cristo dijo en Juan 5:39: escudriñen las Escrituras, porque a ustedes les parece que en ellas tienen la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Cristo certifica, Cristo confirma, como un notario público pone un sello certificando que ese documento es legal. Cristo certifica con sus palabras: lo que está escrito en la Biblia está escrito de mí. Las fiestas, las ofrendas, los sacerdotes, el tabernáculo, los patriarcas, los reyes, los gobernantes, los profetas, todos, absolutamente todos hablaron de mí. Lucas 24, 25 al 27, ahí van los discípulos. El maestro, no que iba a resucitar, no que era el Mesías, y se les aparece de repente una persona con una como capucha y comienza a caminar con ellos. Y escuchen ustedes lo que ese hombre les comienza a decir. Lucas 24, 25 al 27. Oh insensatos y tardos de corazón, para creer
todo lo que los profetas han dicho de mí. Cabezones, 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 tercos como las mulas. ¿Cómo es posible que ustedes todavía duden cuando vieron en mí el cumplimiento de Isaías, de Abraham, de Isaac y de todos los que hablaron de mí? Tardos de corazón para poder entender estas cosas. ¿Qué no sabían que yo tenía que morir y tenía que resucitar? ¿O qué no estaban esperando ustedes mi resurrección? Pero no los culpemos. No les echemos la culpa a ellos si les digamos cabeza de topollillo. Porque nosotros en el siglo XXI sabemos perfectamente bien, por las señales que nos da la Biblia, que Cristo está cerca. Y miren ustedes cómo la mayor parte de los cristianos están viviendo. Insensatos y tardos de corazón. ¿Que la Biblia acaso no profetizó esta apostasía? Europa surgiendo, estos cambios climatológicos, el calentamiento global, el aumento del ocultismo, el aumento de la pornografía, el aumento del placer, el aumento de los ataques contra el cristianismo. ¿Que acaso los profetas no lo estamos leyendo cada domingo, cada vez que haces un estudio bíblico? Entonces, ¿por qué no has entendido que debes vivir en santidad? Antes de criticarlos, no nos adelantemos, porque posiblemente muchos sean como ellos. No era necesario, les dice, que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. Y comenzando desde Moisés, o sea, desde el Pentateuco, desde los primeros 5 libros de la Biblia, siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decía. Toda la Biblia habla de Jesucristo el Mesías. Y cumplidas estas escrituras delante de ustedes, dice en Lucas 4, vengo a traerles el reino de mi Padre. Y vamos a terminar con esta conclusión. ¿Qué significado tiene para nosotros, amados santos, damas y caballeros que nos visitan, el que el Cristo haya sido el Mesías prometido? Que no hay un gurú, no hay otro líder a quien le volvamos a creer que nos viene a salvar. Cuidémonos de cualquier hombre político, religioso que nos pueda venir a prometer: yo voy a sacar a México adelante, en mí está la salvación, mi doctrina, mi filosofía, dianética, masonería, como tú le quieras, comunismo, dialéctica materialista, como tú le quieras llamar. No hay ningún otro hombre más que un solo Mesías, se llama Jesús de Nazaret. Y en vista de que Él es el Mesías, el ungido de Dios, 4 cosas tenemos que concluir. Número 1, si Él es el Mesías, como así lo hemos tratado de demostrar en esta mañana, entonces Él es el único que puede perdonar tus pecados. El único que puede perdonar tus pecados. No te arrodilles delante de ningún hombre, de ninguna mujer. Él es el único digno, porque Él es el que murió en la cruz y Él es el escogido de Dios. En segundo lugar, que todo lo que Él dijo acerca de esta vida, del cielo y del infierno, es verdad. Y tú podrás reírte en esta mañana, burlarte, mascar tu chicle. Será mentira, verdad, mentira, será la vieja del otro día. Podrás decir todo lo que tú quieras, pero sabes una cosa, estas palabras son fieles y verdaderas. En tercer lugar, que si tú no entiendes la razón y la muerte y resurrección de Jesucristo, nunca comprenderás tampoco la razón de tu existencia. Estás viviendo como una planta, estás viviendo como un animalito del campo. Duermes, desayunas, comes, cenas. Duermes, desayunas, comes, cenas. Y así te pasa este ciclo. Y pues hiciste dinero, y estudiaste, y construiste casas, y fuiste doctor, y fuiste famoso, y te vas a ir al panteón otra vez. Ni tu consultorio, ni tus estudios, nada te vas a llevar. Porque este ciclo no solamente fue para que sobreviviéramos, sino este ciclo de vida fue diseñado para que conociéramos a Dios. Y esta es la vida eterna, que Dios nos ha dado a su Hijo Jesucristo, y en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Si tú no entiendes eso, vuelvo a repetirte, te vas a ir a la muerte como naciste. Naciste en las tinieblas, de las tinieblas.
nacemos llorando. Desde que entramos al mundo, ¡ah!, la primera nalgada al niño, entramos llorando, vivimos llorando y nos vamos llorando. Jamás tuviste el gozo, ni la paz, ni la alegría, ni la seguridad, ni la esperanza de que hay algo mucho mejor esperándonos en la tierra prometida. Y en cuarto lugar, que necesitas arrepentirte de tus pecados. Si Cristo es realmente lo que Él dijo ser y lo que la Biblia dice, tú necesitas arrepentirte de tus pecados. Porque Jesucristo dijo: vengo a juzgarte el día de tu muerte. Y necesitas invitarlo a tu vida como tu Salvador y como tu Señor, y vivir el resto de los días que te quedan para Él y para su reino. Y en esta tarde Él te brinda esa oportunidad de que inclines tu rostro y en este momento, con tu rostro inclinado, le digas estas palabras: Señor mío y Dios mío, te doy las gracias porque me has llamado no a una fe ciega, sino que he comprendido que has dejado suficientes evidencias en la historia, en la ciencia, en la geografía, en la arqueología, de que tú eres Dios y que existes, y que verdaderamente tu Hijo Jesucristo es el Mesías al que tú enviaste hace 2000 años a esta tierra a morir en una cruz y a dar su sangre para pagar por mis pecados. Señor Jesús, ahora comprendo que te necesito, que tú eres el camino, la verdad y la vida. Y te pido que entres a mi corazón en este instante. Me arrepiento de mi vida, de mi vanidad en la que he vivido, en los placeres en los que me he sumergido, en las mentiras que he aceptado del mundo y no de ti. Oh Dios, ayúdame a salir de todo este torbellino en el que estoy viviendo, y quítame este espíritu angustiado y cúbreme con un manto de alegría al saber que mis pecados han sido perdonados por tu justicia y por tu vida en la cruz. Señor Jesucristo, creo con todo mi corazón que a los 3 días resucitaste de los muertos, que saliste de la tumba victorioso para decirme que tú eras la resurrección y la vida, y prometerme que después de mi muerte yo viviré contigo eternamente. Te pido que entres a mi corazón como mi Salvador y mi Dios, y que me des el poder a través de tu Espíritu de vivir para ti y ser fiel hasta la muerte. En el nombre de Jesús, amén.